Muy buen día, estamos como todos los miércoles entre las 9 y 9 y 10 de la mañana dando una nueva entrega sobre el eneagrama sistémico y profesional. ¿Por qué no? Porque el eneagrama es una gran matriz, es un gran revelador de órdenes, de comportamientos que están en todos los seres humanos y lo vemos día a día en cada lugar en donde nos movemos, en tu trabajo, a la mañana en la convivencia, en tu casa, cuando salís a la calle, cuando te reunís con algún grupo que puede ser de estudio o de amigos o de deporte. Y ahí te das cuenta cómo esta gran matriz de talentos opera naturalmente en nosotros. ¿Qué significa conocerla? ¿Qué significa que nos conozcamos a través de este orden sagrado del eneagrama? Significa que tenemos recursos, que empezamos a darnos cuenta de aquellas cosas que no nos dábamos cuenta del otro, que podemos tener una comunicación más empática, que podemos darnos cuenta también lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, una de las grandes llaves que estamos viendo en todo este tiempo con el eneagrama es cómo son los mecanismos de cada tipología, primero para que descubras tu tipología si es que no conoces del tema, y si conoces del tema para que puedas ahondar. Mira, muchas veces me pasa, las personas en las entrevistas me lo dicen: Lucía, escucho de eneagrama, hice los cursos, trabajé en las sesiones aquellas cosas que quería cambiar o identificar de mí misma, y sin embargo cada vez que lo escucho descubro algo nuevo. ¿Sabes qué? Yo con 25 años de trabajo con el eneagrama me pasa exactamente lo mismo. Cada ser humano que viene, cada ser humano que me revela este orden en su historia personal, en sus elecciones, en sus experiencias, me hace ver que aún no sé nada. Es increíble. Estábamos trabajando el camino de las sombras. Mirá las presentaciones de los miércoles anteriores y ahí vas a tener todo el recorrido de cada tipología. Ahora vamos a ir a la tipología, habíamos visto hasta la tipología 8 y ahora vamos a ver la 9 y vamos a abordar ahora un tema muy interesante para que vos puedas verte en esencia. Siempre la gran clave es que hablamos desde el eneagrama desde una teoría de la personalidad a la cual no estoy de acuerdo, porque en mi experiencia y con el sistema que este año he creado, que es el sistema ECHE, que es eneagrama, conciencia, coaching y experiencia, me doy cuenta, pero porque ustedes me lo demuestran, los que están del otro lado, los que vienen a consultar cuando trabajo en una empresa, cuando trabajo con empresas familiares o con una familia, con un matrimonio, me ayudan a ver que hay una esencia que opera más allá de las culturas, más allá de las creencias, más allá de quiénes fueron nuestros padres, más allá inclusive de lo que nosotros creemos o nos hicieron creer de nosotros mismos. A veces la profesión, el otro día escuché algo muy lindo que es real. ¿No será que la profesión que elegimos también es una manera de aprender a descubrir nuestros propios talentos, pero también de desarrollar aquellos que no sabíamos que teníamos? Entonces, el eneagrama es una fuente inagotable, es este símbolo que tengo atrás. Hace muchísimos años pinté este cuadro de 2x2 y siento, fíjense, que hay un centro. Y siempre nos dicen: pero Lucía, ¿somos una sola tipología? No, justamente nosotros, nuestra esencia, que es lo que quiero que lleguemos a descubrir hoy, nuestra esencia es como el rasgo dominante, es como el ADN del alma, digo yo, es así, el ADN, así como traemos un ADN en el físico, traemos un ADN del alma, nuestra alma vino con esa naturaleza esencial a evolucionar para algo. Entonces, encontrar ese sentido es encontrarnos a nosotros. ¿No te gustaría poder ahondar sobre esto? Porque esto después, aplicado en el día a día, cambia tu mirada de ver la realidad, cambia tu manera de entender qué tenés que hacer con esta realidad que querés cambiar
o que querés evolucionar. Entonces, fíjense, todos nosotros estamos invitados, además de encontrar nuestra esencia, que son nuestras raíces, a hacer el eneagrama, a despertar los 9 talentos, las 9 posibilidades. Entonces, vamos al 9 que estábamos viendo, el mecanismo de la personalidad que evita una conducta determinada. Esta personalidad entonces genera un mecanismo de defensa, es nuestro ego que se defiende de aquello que no quiere que vea y caemos en nuestra propia trampa. La trampa tiene que ver justamente con la trampa de nuestra esencia, no ser lo que nosotros somos. Voy a explicarlo. ¿Vamos al 9? El 9 es una persona pacificadora por naturaleza. Es el líder conciliador, el que siempre quiere que las cosas estén bien, el que siempre trata de estar sereno, apaciguar los ánimos, que no haya discusiones, busca el bienestar, la armonía, ¿sí? Y ese bienestar lo necesita para no sentirse estresado. Si hay algo que lo saca, lo pone mal, es el estrés o la presión, o las personas avasalladoras. Entonces, de golpe ustedes pueden ver naturalmente, si tenés un hijo, esto lo veo a diario, mamás que me vienen a preguntar por los 9, no puede ser que no entienda los tiempos. No es que no lo entiende. Lo que pasa es que tiene tiempos lentos, tiene tiempos circulares, tiene tiempos racionales, porque el 9 nació, según el eneagrama, en un área visceral. Por un lado hay una reacción visceral inmediata pero ciega. El 9 no reconoce esa energía visceral que tiene y se va a la cabeza porque su inteligencia es racional. La manera en que capta la realidad es racional, necesita entender, analizar, que vos les expliques las cosas paso a paso, que le muestres los procesos. No es resultadista por naturaleza, después lo va a hacer por evolución que va a buscar el resultado, no porque le salga naturalmente. Entonces, este 9 lo que tiene es que va a tener unos tiempos de proceso, de indagación, de análisis, de observación, son grandes observadores, mucho más lento. Y cuando llegan a tomar la decisión es firme, visceral, introspectiva, pero hasta llegar a tomar esa decisión puede pasar tiempo de duda, tiempo de análisis, tiempo de chequeo, porque el 9 también se adapta y cede frente a los demás. ¿Por qué? Y acá está el mecanismo de sombra. Evita justamente el conflicto, evita que no haya tensión, evita que las cosas, digamos, no se lleven a mayores o no se saquen a la luz cuando no es necesario. Entonces, al evitar el conflicto, todo conflicto para el 9 es presión, es tensión, es un día de trabajo en donde tiene que hacer una presentación para un gerente que viene de afuera, ya eso le genera un conflicto tremendo. Otro diría, es la parte de la gestión que tengo que hacer y está bien. Bueno, esa exposición frente a otros, aunque sepa muchísimo, aunque tenga mucho seguro, aunque la experiencia lo vaya, digamos, generando y ejecutando bien, cuando se tiene que exponer se siente muy presionado. Por ende, evita también todo aquello que sea un generador de estrés, ámbitos estresantes, personas estresantes. Por eso muchas veces lo vas a ver que toma distancia y se recluye en sí mismo o en su, digamos, oficina o en su casa. Entonces, ¿qué le pasa cuando evita el conflicto? Cuando uno evita el conflicto, este conflicto, si es real, si es situaciones de todos los días, de ir a pagar, no sé, estar en una cola del banco, ir a pagar un impuesto, si son situaciones del diario vivir, trata siempre de apaciguar y decir, bueno, espero, bueno, no hay problema, ir a un médico y tengo que esperar 2 horas, bueno, será así, aceptan y esperan, pero
cuando no es la situación de todos los días, sino cuando el 9 tiene que tomar decisiones importantes como dejar el trabajo y hacer otra actividad que siempre soñó. Esto lo veo muchísimo y le he atendido muchísimo en los 9, ¿sí? O un 9 que quiere empezar con un emprendimiento propio y es la primera vez y no se anima. Un 9, un niño 9, un joven 9 que probó 3 carreras y no hay ninguna que le guste y todavía no sabe lo que quiere. Entonces hay situaciones de vida, de decisiones, mudarse de, por ejemplo, a veces lo trasladan a este 9 de un país a otro. Entonces estas decisiones de vida le lleva un tiempo enorme, enorme, y a veces le trae muchos conflictos, le cuesta decidir y se queda en lo que llamamos el no sé, el no tengo idea, el tanto lo razono que no tengo el impulso para decidir. Entonces, evitar el conflicto muchas veces al 9 lo lleva a la supresión. Este es el mecanismo de defensa que tiene. Suprimo el conflicto, parece que no está. Entonces digo, no, esto no está pasando. Por ejemplo, un padre 9, este es un caso en donde su hija salía jovencita, alcohólica, digamos, no alcohólica, pero hacían mucha previa, tomaban mucho, la mamá la veía que venía muy mal, muy alcoholizada, habló con este papá 9 y le pidió que hicieran algo, que fueran a un psicólogo, y resulta que el 9 le dice, no, me parece que no es para tanto, que vos te preocupás, vos viste que todos los chicos hoy hacen eso, yo voy a hablar con ella. Pero ese yo voy a hablar con ella no llegaba nunca hasta que la chica vino con un coma alcohólico. Y ahí realmente el 9 se movió, accionó, hizo de todo, por supuesto, pero además después ejecutó lo que antes no había hecho. Entonces, frente a la presión inevitable es donde el 9 saca esa fuerza impulsiva que tiene, y esa fuerza impulsiva lo lleva a la acción, pero no en el diario vivir. Este es el punto. Entonces, mecanismo de defensa, evito justamente el conflicto. El mecanismo de defensa lo suprimo y hago que no está, hasta que obviamente el conflicto viene hacia mí. Y después, otro de los puntos es que ¿por qué caigo en la trampa? Porque si yo sigo este mecanismo del ego, que es este mecanismo de defensa, si suprimo el conflicto, creo que no está, creo que no hay estrés y me vuelvo cómodo. Y la comodidad y la pereza terminan siendo la gran trampa del 9. ¿El para qué? Hay una palabra que es muy clave en el 9. ¿Para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué me voy a enfrentar? ¿Para qué voy a decir lo que tengo que decir? Y este para qué muchas veces lo deja en segundo plano. Si es a nivel de una empresa, el segundo plano es que, aunque sabía mucho, su compañero siguió ascendiendo. El para qué y el no enfrentar una situación familiar hace que los demás sientan que no le importa o que abandona a las personas que quiere. Y ese para qué también muchas veces hace que vean a los demás como egocentrados. Entonces, decir, que vean al 9 como una persona que está en su propio mundo y que está egocentrado. Entonces, una de las claves para evitar todo este mecanismo de evitar el conflicto, de suprimirlo y de quedarme cómodo, es justamente involucrarme. Yo les digo a los 9, sé tu propio líder, involucrate con las situaciones, estate presente. Ese es el gran trabajo del 9. Aunque no lo veas vos o lo sientas como conflicto, sentí que tu palabra puede disolver el conflicto. Viniste a ser un líder conciliador, por ende entendés las diferencias y eso puede ayudar a no generar más conflicto. ¿Se entendió? Bueno, hasta acá en todas estas entregas de los miércoles hemos visto lo que es el mecanismo de sombra de cada tipología. Un paneo rápido por cada una sería la tipología 1, que es perfeccionista,
evita la ira, porque la ira la tiene porque quiere ser perfecto, que las cosas le salgan perfectas y que los demás sean perfectos. Entonces ahí hay mucha exigencia. Al ver que los demás no son como él o ella quiere, se enoja y cae en la ira. El 2 evita ver sus propias necesidades, porque es el líder solidario. Entonces, siempre está para los demás, siempre está para las necesidades del otro, y yo no atiendo mis necesidades, es decir, no miro lo que necesito, sino que digo que sí a todo y no sé poner límites. El 3 evita el fracaso, porque siempre quiere ser exitoso, es la persona concreta, realizadora, eficiente, eficaz y efectiva, como digo, que es la clave del éxito. Entonces, este 3 lo que siempre quiere mostrar es que justamente se maneja mucho por la imagen de que le va muy bien en todo, y entonces no acepta el error, no muestra el error, es muy vulnerable a la imagen que pueda ser afectada o no, y esto hace también que distorsione o no muestre o sea un poco engañoso en las cosas, en cómo la hace y en el éxito que tiene. Entonces, uno de los puntos es aprender, pasar del hacer al ser. El 4 evita la mediocridad, porque se siente original, único, es la persona creativa, intuitiva, sensible, que siempre está entregándose a aquella pasión por la que ama y necesita hacer cosas que ame. Entonces, uno de los puntos es: la mediocridad para el 4 es ser vulgar, es hacer lo que hacen todos. Siempre quieren generar un valor diferente. Una de las grandes llaves que también tiene el 4 es conocerse a sí mismo. Entonces, en ese conocer a sí mismo, yo les diría a los 4 que no traten de distinguirse y de ser diferente. Son diferentes, y esa originalidad los tiene que hacer sentir una autoestima sana. Pero también vean, valoren y amen las diferencias y la unicidad, es decir, la cualidad de único que cada persona que está a su alrededor tiene. Todos tenemos un creador adentro. El 5 evita la confusión, porque es el líder intelectual, el que quiere saber, el que quiere entender, el que quiere indagar, el investigador nato, pero hasta el detalle. Entonces, justamente la confusión muchas veces está no por lo que sabes o dejas de saber. La vida es un entramado interrelacional, por ende la confusión viene por la parte emocional, los conflictos vinculares, las situaciones climáticas. Hay un montón de cosas, esferas en otros niveles, situaciones que pasan a un nivel más no visible. Entonces hay una llave para el 5, que es decirle: no todo pasa por entender, tener una comprobación como la mente científica de esto, y además no todo podés comprender desde la razón. Hay cosas que se entienden con el corazón. El 6 evita justamente la transgresión, el cambio, porque es la persona colaboradora, es la persona que siempre está haciendo para los suyos, para sus grupos de pertenencia, es un líder cooperador. Pero ¿por qué evita la transgresión? Porque le tiene miedo al cambio. Entonces son metódicos, rutinarios, muy de hacer paso a paso las cosas, siempre lo mismo. Entonces, anímate al cambio, anímate a confiar en vos, anímate a ver otras oportunidades. Esta es la gran llave para ser valiente de decir que sí a cosas que no conozcas. El 7 evita obviamente el dolor, porque es el que se construye en la alegría de vivir, el disfrutar, el divertirme, el compartir con otros, el gran comunicador y líder social del Enneagrama. Entonces, justamente, trata de mirar hacia adentro y no de guardar los dolores naturales de la vida, una pérdida, un dolor de alguien en la familia, una situación de un amigo que te tocó y te movilizó mucho, porque justamente cuando vos profundizás en ese dolor, vas a aprender que tenés una gran sensibilidad que generalmente, por estar bien y querer ver felices a los demás, no la estás manifestando. Evitar el dolor lo que hace es
que instale el sufrimiento en vos, que se instale ese sufrimiento. El 8 evita la debilidad porque es el líder de mando, el fuerte, el que tiene el poder, el que siempre, está decidido, que tiene determinante en su acción, visceral, impulsivo. Entonces, una de las grandes llaves es que evites la debilidad, que evites, no verte débil. No implica que evites ser vulnerable y sensible, porque por otro lado lo sos y necesitas mucho del contacto interrelacional con esa reciprocidad sensible con el otro. Necesitas de ese encuentro que te nutra a vos con los demás. Entonces, a pesar de que sos muy protagonista de tu vida y de tomar las cartas en el asunto, ¿sí?, sentís que toda esta fuerza que tenés es para dar a los demás. Entonces, conectate con esa vulnerabilidad, con esta parte tan humana que tenés, y eso va a ser de vos un mejor líder. Y como dijimos, el 9 evita el conflicto, y cuando lo evita se hace mucho más grande. Por ende, mirá en el día a día cómo poder, con tu palabra y con tu serenidad, decir las cosas que te pasan y a estar atenta a cuando se produce una situación de conflicto y de tensión, para poder con tu tranquilidad llevarlo a cabo y saber esperar los tiempos o saber tomar acciones rápidas, inmediatas, según las circunstancias. Bueno, hoy hasta aquí llegamos, porque vamos la vez que viene, el miércoles que viene, te espero en este mismo horario, porque vamos a tomar un tema, como te dije, fascinante, que es para que vos descubras tu naturaleza esencial, en dónde están los mecanismos profundos, qué estructura a cada esencia, ¿sí?, desde su luz y también desde sus miedos. Como siempre, todos los miércoles, desde la Universidad de la Conciencia, creando una vida muchísimo más consciente para todos los ámbitos. Y el Enneagrama es una matriz de talento que, si empezás a vivirla, a internalizarla en vos, vas a darte cuenta las posibilidades que aún no tenés exploradas. Nos vemos el miércoles que viene, y todas las consultas que quieras de hacerme por Facebook o por cualquier medio, estoy aquí para contestar. Gracias, que tengas muy buen día.